Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y ahí viene la parábola de la higuera estéril que no dio fruto. Aquí el Señor está contando una historia de algo que no está registrado de alguna manera en la palabra de Dios, no está registrado, pero que sí está registrado de alguna manera en la historia de Jerusalén. Y hay dos acontecimientos que el Señor cuenta en relación de unos galileos, que ellos subieron a Jerusalén al templo, donde ellos iban a ofrecer sacrificios al Señor, pero estos hombres son mandados a matar por Pilato en ese tiempo. Aparentemente, según la historia, se cree de que estos hombres eran seguidores de un tal Judas, no me acuerdo ahorita del apellido, pero ellos creían que no se debería de pagar impuestos a Roma. Y al ellos creer esto, entonces en un momento Pilato se enoja y entonces manda a matar a estos hombres que eran parte de un grupo de personas que creían esto. Pero cuando ellos están haciendo el sacrificio, recuerden que cuando se hacía un sacrificio era con animales y había que degollar los animales, rociar la sangre, pero en ese momento a ellos los matan. Y entonces se mezcla la sangre de los animales que habían matado para el sacrificio con la sangre de esos hombres que estaban haciendo el sacrificio en el templo. Luego cuenta una segunda historia. Recuerden que Jerusalén estaba rodeado de una muralla, de muros. A eso lo podemos ver en las películas, era muy normal, pero aparentemente dentro de este muro había una torre. Y iban ahí algunas personas de Jerusalén y esta torre que estaba en el muro se cae y los mata, los aplastan. A raíz de esto, a raíz de estos dos sucesos, las personas de aquel momento tenían una creencia, y era que a estas personas les pasó esto, los mataron, les cayó la torre encima, porque ellos eran malos, eran muy pecadores, y aparentemente les pasó por eso. Eso era juicio divino, era juicio de Dios para ellos, y por eso les pasó eso. Ahora, interesantemente, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, pero creo que hasta el día de hoy hay personas que creen todavía que cuando a alguien le pasa algo malo, tiene un accidente y queda ahí como una momia en una cama, la gente dice, ese está pagando algo. Por algo le pasó eso. Hay gente que cree eso todavía el día de hoy. Creen que solo a una persona porque hizo algo malo, entonces a él le tiene que pasar algo malo. Ese hombre es malo, esa persona es mala, entonces ese es el juicio de Dios, por eso está así como está. Pues el Señor, contando esos dos relatos, Él les dice, ¿ustedes creen que ellos eran más malos que ustedes? Que ellos recibieron eso por malos, pero yo les digo no. Yo les digo que si ustedes no se arrepienten, igualmente ustedes van a recibir juicio de Dios. Si ustedes no se arrepienten, ustedes van a recibir juicio de Dios igualmente. Y ahora viene la parábola. Porque la parábola lo que viene hablando es de que al ir a buscar fruto en aquella higuera, ¿cuál era el fruto que él esperaba del pueblo de Israel? El fruto que él esperaba era un fruto de arrepentimiento, de un cambio de vida, de actitud hacia Dios, hacia Cristo, porque ellos conocían la ley de Dios, conocían toda la palabra de Dios, pero en su corazón no había habido un arrepentimiento genuino y verdadero para con Dios. Recuerde que el Señor muchas veces los llama a ellos hipócritas. Porque ellos decían una cosa, pero hacían otra cosa. Eran hipócritas, ellos no daban un fruto de arrepentimiento. Lo que ellos hacían era solamente para ser visto de los hombres. Para que los hombres los vieran solamente. Para que los hombres dijeran, qué bárbaros, qué espirituales que son. Y ahí usted conoce, si ha leído la palabra, todas las cosas que el Señor les recrimina a ellos por lo que ellos hacían
En Mateo 6 hay una lista donde habla de todo lo que ellos hacían para ser vistos por los hombres. Daban limosna, ayunaban, oraban, pero eran para que todo el mundo los viera. Hermano, cuando la Biblia habla de la higuera, también habla en un momento de la viña. Eso representa al pueblo de Israel. Eso representa, y podemos decirlo hoy, somos el Israel de Dios, representa la iglesia de Dios hoy también. Vamos a ir a Isaías capítulo 5, versos del 1 al 7. Isaías capítulo 5, versos del 1 al 7. Y vamos a ver otra parábola que el Señor le da al pueblo de Israel ahí. Y esta parábola es muy parecida a la parábola que da Jesús en relación a la higuera estéril. Prácticamente las dos parábolas son paralelas. En un momento el pueblo de Israel y en otro momento el pueblo de Israel también, pero ahora los judíos. Pero esa parábola igual para nuestro tiempo, para el pueblo de Dios. Me dicen amén cuando lo tienen. Dice la palabra en Isaías capítulo 5, versos del 1 al 7. Ahora cantaré a mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Oiga, era una ladera fértil, o sea, donde fue sembrada, era un lugar fértil, debería de haber dado fruto. En una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Dice el Señor que Él esperaba que esta higuera diera uvas, pero dio uvas silvestres. Y esas uvas silvestres, algunas traducciones dicen que eran amargas. Otras dicen que eran unas uvas malas que no servían, no eran no agrias, sino eran amargas, dicen otras, que eran amargas. O sea, la uva simple y sencillamente era algo que no se podía comer. Él esperaba una uva dulce. Eso es, hermano, como cuando usted compra ¿qué? Una naranja, tal vez. A veces compramos unas naranjas, ¿verdad? Y usted ve aquellas naranjotas riquísimas y usted la mete a la refri y qué rico, voy a comerme esa naranja que esté bien fría, bien fresca, y usted la pela, hermano, y es un limón. Y usted arruga la cara y no se puede comer. Y usted esperaba algo dulce, algo agradable, algo rico, algo delicioso. Pues Dios aquí compara al pueblo de Israel con una uva donde dice: yo esperé algo de ustedes. Recuerden, hermanos, que toda la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel siempre fue rebelde a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y yo creo que la iglesia no ha cambiado mucho en eso. Todavía seguimos siendo rebeldes y desobedientes a la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Todavía al día de hoy. Seguimos leyendo la parábola. Dice así, en el verso 5: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Y haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Oigan esto, esperaba juicio. Él esperaba juicio, él esperaba rectitud, esperaba juicio, y aquí vileza. Dios esperaba un pueblo que fuera recto, porque un pueblo que fuera santo, porque Él era santo. Y encontró un pueblo en todo lo contrario. Y aquí yo esperaba justicia, y aquí clamor. Él esperaba justicia, que hicieran lo recto delante de sus ojos igualmente. Y aquí clamor, porque la gente clamaba porque eran injustos. Era gente injusta, era gente que no quería realmente honrar a Dios en sus vidas. Hermanos, y esa es la triste realidad del pueblo de Dios hoy en día. El pueblo de Dios hoy en día no quiere caminar en rectitud. El pueblo de Dios hoy no quiere hacer las cosas conforme Dios las demanda en su palabra.
Déjeme decirle eso con todo amor y respeto. Hoy la mayoría de las personas andan buscando una iglesia donde les prediquen lo que ellos quieren oír, lo que quieren escuchar. Una palabra suave, una palabra agradable, una palabra de motivación, pero no una palabra que confronte nuestra realidad con Dios, no una palabra que nos hable y nos enseñe el camino recto de Dios para caminar conforme a Dios. Hermano, el propósito de Dios de venir a la iglesia, de venir al culto es, número 1, darle gloria, alabanza a nuestro Dios. Y número 2, escuchar su palabra, escuchar su consejo para decir, Señor, yo necesito caminar en esa palabra. Caminar en lo que tú demandas para mi vida. Necesitamos escuchar el consejo de Dios, la palabra de Dios. Entonces Dios compara esto. Ahora vamos a ir nuevamente a Lucas 13, porque es lo que vamos a enseñar, esta parábola de la higuera estéril, y vamos a leer del verso 6 al verso 7. Dice: y dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? O sea, no está haciendo nada más que estorbar. El hombre, que sería Dios en este caso, esperaba fruto de la higuera, y según el contexto, ese fruto era de arrepentimiento. Ese era el fruto que Dios esperaba de este pueblo, un fruto de arrepentimiento. Curiosamente, hablando de los 3 años, ¿cuánto duró Cristo aquí en la tierra caminando? 3 años. 3 años donde Él hizo milagros increíbles. Él predicó la palabra al pueblo de Israel, y recuerde que Él, ¿con quién fue los que tuvo más discusión y más pleito, más problemas? ¿Y quiénes fueron los que más lo rechazaron? Sino aquellos que conocían la palabra de Dios. Era el mismo pueblo de Dios, eran los fariseos, los saduceos, los escribas, los que conocían la palabra de Dios, y ellos fueron los primeros en negarse a creer, a arrepentirse, a volverse a Dios. Recuerden que habíamos estudiado otra parábola donde Él en un momento les dice: yo les aseguro que van a ir delante de ustedes, que van a entrar primero al reino de los cielos, los publicanos y las rameras. Ellos van a entrar primero que ustedes. ¿Por qué van a entrar primero? Porque ellos, al ver lo que yo estoy haciendo, ellos se van a arrepentir, ellos van a creer en mí. Recuerden que cada vez que el Señor hacía un milagro sobre alguien que era los más humildes, los que ellos rechazaban inclusive, ellos se molestaban, se enojaban por lo que el Señor estaba haciendo. Ellos no querían arrepentirse de sus pecados. Ahora, en relación a esto, vea lo que dice la palabra en Mateo 3, del 1 al 10. Hermanos, una palabra que es una palabra, ¿cómo le diría? Esta palabra tiene que sacarnos un ay, ay, ay. Mateo capítulo 3, del 1 al 10. Mateo capítulo 3, del 1 al 10. ¿Lo tenemos? Es la predicación de Juan el Bautista. Dice la palabra: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Oigan esto: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Oye, hermano, esto es fuerte, la predicación de Juan el Bautista. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, de la ira de Dios? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
Oigan, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ya me perdí. Frutos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Déjenme hacer un paréntesis ahí. Ellos creían que al ser hijos de Abraham era como decir: es que somos hijos de Dios. Es que somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios, tenemos la ley de Dios, oímos la palabra de Dios, enseñamos la palabra de Dios. Pero Juan les estaba diciendo: víboras, den frutos dignos de arrepentimiento. No piensen solamente en decir que somos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué, hermano, esto es serio? Porque cuántas personas hoy están en las iglesias y creen ser hijos de Dios solo porque van a una iglesia, pero no dan fruto de arrepentimiento. No hay un fruto de arrepentimiento en ellos. Y creen que son hijos de Dios solo porque van a una iglesia y religiosamente se sientan a escuchar al predicador, al pastor. Pero debe haber un fruto en el creyente de arrepentimiento. Juan el Bautista termina diciéndoles: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Verso 9: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Verso 10: y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿a dónde? En el fuego. Hermano, al principio le dije de un árbol. Si no da fruto y usted lo tiene en su casa, usted lo corta, inmediatamente que usted lo corta, ¿qué es lo que usted hace? Pegarle fuego, quemarlo. Y es lo que Juan el Bautista les estaba diciendo a ellos, que tenían que dar frutos dignos de arrepentimiento para bautizarse. Porque, hermanos, el bautismo es eso, es un símbolo de mi arrepentimiento con Dios. Hoy en las iglesias es otro error que se está cometiendo. Hoy bautizan a la gente por emoción solamente. Yo me acuerdo, hermano, hace muchos años atrás, cuando llevaban a la gente o íbamos a los famosos encuentros y venía alguien a encuentro y nunca en la vida había ido a una iglesia a escuchar nada del evangelio de Cristo, y ese día o el segundo día que estaba ahí hacían un bautizo y lo metían al agua. Y la mayoría de esas personas al final terminaban yéndose de la iglesia o negando a Cristo. ¿Por qué? Porque no habían nacido de nuevo. Porque no habían dado frutos dignos de arrepentimiento. Simplemente era una emoción en ese momento. Hermano, el bautismo es señal de un arrepentimiento en mi vida, de que mi vida le pertenece a Cristo y que ahora voy a caminar en una vida nueva para honrarle a Él como verdadero creyente. No es solamente para que me metan al agua. No es solamente eso. Por eso entendemos por la palabra que el bautismo no puede ser para un niño, porque él no se puede arrepentir todavía hasta que tenga conciencia, hasta que él entienda que Cristo murió por él, que Cristo dio su vida por él, derramó su sangre por él, que fue al Calvario para que en él tuviera salvación y vida eterna, y se arrepienta de su pecado y entonces pueda tomar la decisión de seguir a Cristo. Pero antes de eso, él no lo va a poder hacer. Él no tiene conciencia para entender todavía lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero aquellos que ya hemos escuchado el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación, podemos entender en nuestro corazón y decir: yo quiero caminar con Cristo. Él es mi Señor, Él es mi Dios ahora. Voy a ir al agua como símbolo y señal de lo que Él ha hecho o ha empezado a hacer en mi vida. Amén, iglesia.
La palabra, hermanos, cuando Juan el Bautista habla de arrepentimiento, que era el fruto que Dios esperaba de Israel, era el fruto que Dios esperaba cuando Él vino aquí a la tierra, y es el fruto que sigue esperando hoy en día para todas las personas. Arrepentimiento. Esa palabra arrepentimiento, hermanos, la palabra en el griego es metanoia. Esa palabra metanoia significa un cambio de parecer o un cambio de pensamiento. Es un cambio de parecer, es un cambio de pensamiento, y dice que es una compunción también. ¿Qué es una compunción? Bueno, voy a explicar primero el cambio de pensamiento, de parecer. Hermano, el cambio de pensamiento, de parecer es, por ejemplo, una persona va por la vida y digamos que toma este camino, y él va por el camino de la droga, va por el camino del alcohol, va por el camino de la mentira, del engaño, va por el camino de, qué sé yo, él es adúltero, él es fornicario, él es ladrón. Ese es el camino que él lleva y él cree que él va bien en lo que está haciendo. Cuando él le predican de Cristo, cuando él le hablan de Cristo, le hablan el mensaje de salvación, y él atiende ese mensaje y él se arrepiente, él ahora cambia de pensamiento y cambia de dirección. Y él deja el camino que le llevaba a la muerte, y él empieza ahora a caminar por el camino de Dios. Y él ahora empieza a pensar diferente, ahora empieza a pensar conforme Dios, a caminar conforme Dios, porque él antes iba en un camino de oscuridad, pero ahora va en un camino de luz, donde ahora la palabra de Dios, como dice el Salmo, es la lumbrera a su camino, donde él cada paso que da es guiado por la palabra de Dios para poder honrar a Dios en su vida, para poder santificar a Dios en su vida, y donde su vida va a dar gloria a Dios por lo que él hace ahora. Y deja completamente el camino que él llevaba. Ahora, hermanos, cuando hablo de dejar el camino que él llevaba, es realmente un cambio de vida. El arrepentimiento produce un cambio de vida. No es solamente, como hoy muchos creen, hermano, que es solamente porque yo fumaba y ya no fumo más. Es que yo antes me echaba las cervezas y ya no me las echo. Hermano, Dios no pone parches. Ahora, ¿cuántas personas conocen ustedes que sin Cristo han dejado de fumar? Han dejado de tomar. Sin Cristo han dejado a la querida. Sin Cristo. Y eso no es porque ellos se arrepintieron de su pecado. Es simplemente porque dijeron en un momento en la conciencia, porque Dios nos da conciencia de lo bueno y lo malo, a decir, yo necesito dejar esto. Y lo dejan. Pero el Evangelio, hermano, nos confronta con el pecado. Nos confronta con el pecado para yo arrepentirme de mi pecado. Porque, hermano, una persona que fuma, que toma, que es mentiroso, ladrón, que anda en droga, lo primero que él debe entender por el Evangelio es que él es un pecador, está pecando contra Dios. No es solo que eso le va a traer daño, no, eso produce muerte, eso es pecado. Y la única forma es que se arrepienta de su pecado y se vuelva a Dios. Amén. Dice que esa palabra también es compunción. Esa palabra compunción, hermanos, que es lo que trae el arrepentimiento, la encontramos en Hechos 2, del 36 al 38. Hechos capítulo 2, del 36 al 38. Ese es el primer discurso del apóstol Pedro. Quiero que todos lo tengan, hermanos. Hechos 2, 36, 38. Dice la palabra, está hablando el apóstol Pedro: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír eso, oiga la palabra, se compungieron. Se compungieron al oír eso, al hablarles de Cristo, de que Cristo lo habían crucificado en la cruz, al que Dios había hecho Señor y Cristo. Se compungieron, eso es arrepentimiento también.
Esa palabra compungir viene de un dolor en el corazón. Se compungieron, dice la palabra, de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Wow. Ellos se compungieron, ellos les dolió en su corazón. Y eso les trajo al hacer la pregunta: ¿qué podemos hacer? Y Pedro le dice: arrepiéntase. Hermano, hoy la mayoría de las iglesias, lamentablemente, hoy no se predica de arrepentimiento. Hoy muchas personas están viniendo a Cristo, hermanos, pero están viniendo a Cristo porque les ofrecen bienes materiales, les ofrecen prosperidad, pero no les ofrecen vida eterna en relación al arrepentimiento. Hermano, yo no veo a la gente pasar al Señor llorando y quebrantada en su corazón diciendo: soy pecador. La gente pasa llorando porque tiene un problema y le están ofreciendo que si viene a Cristo se le va a solucionar ese problema. Pero hoy no pasan con un dolor en su corazón por el pecado. Y de ahí usted se encuentra, la mayoría de las personas en las iglesias de hoy siguen siendo las mismas. No cambian. Pastor, pero ¿cómo usted se da cuenta de eso? La Biblia dice que por sus frutos se conocerán. ¿Y cuál es el fruto que estamos dando allá afuera a la iglesia de hoy? ¿No es una realidad que hoy más que nunca la mayoría de personas dicen ser cristianas, pero su vida refleja otra cosa? ¿No es la realidad que estamos viviendo hoy? ¿Cuántos cristianos andan haciendo desórdenes allá afuera en pecado? Y venimos al culto a levantar nuestras manos, a adorar al Señor y a creer que somos hijos de Dios solo porque venimos a escuchar al pastor en la iglesia. Porque el culto estuvo muy bueno, de pura unción, brincamos, gritamos, alabamos. Caí al suelo, pero cuando salí de la puerta para afuera, mi vida sigue siendo la misma. Y más si el mensaje es adulterado y no se nos predica la verdad de su palabra, la verdad de Dios. Hermano, porque el mensaje es de Dios. No, yo no puedo buscar en la palabra un mensaje donde yo piense entre semanas: Señor, dame una palabra para motivar a mis hermanos. Dame una palabra para que ellos se sientan bien. No, yo tengo que estudiar la palabra y decir: wow, es lo que enseña su palabra. Y por eso es la predicación expositiva, la mejor forma de predicar, donde usted expone el pasaje. Es lo que estamos viendo, que ahí está enseñando Cristo. Y en este caso, la parábola de la higuera estéril. Y es que no podemos pasar por alto, hermanos, oigan esto, que la Biblia nos muestra claramente que la salvación va juntamente con el arrepentimiento. Algo que se ha dejado de predicar, a pesar de que lo vemos en toda la palabra de Dios. Hermanos, sin arrepentimiento no hay salvación. La salvación va acompañada del arrepentimiento. Y yo creo eso firmemente, fielmente. Solo aquellos que han experimentado el arrepentimiento pueden arrepentirse. Hermanos, porque ¿cuántos pecamos en este lugar? Le fallamos a Dios. Hermano, pero si usted es hijo de Dios de verdad y tiene el Espíritu de Dios de verdad, ¿cómo se siente usted después de que peca? El arrepentimiento produce arrepentimiento.
Solo aquellos que se han arrepentido delante de Dios por su pecado, cada vez que pequen van a ir al trono de la gracia a buscar el oportuno socorro, porque saben que deben de pedir perdón nuevamente, arrepentirse de su pecado para seguir caminando en esa gracia que Dios nos ha dado. Pero aquellos que no han experimentado el arrepentimiento en el Señor, hermano, esos pecan y siguen la vida normal. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Un creyente verdadero que peque contra Dios, hermanos, la expresión popular que uso yo, debe sentirse 5 puntos bajo perro. Si alguien peca delante de Dios y no se siente 5 puntos bajo perro, ahí hay un problema. Porque el Espíritu de Dios que mora en un creyente ahora es el que nos va a compugir. Nos va a sentir mal. Para yo decir, he pecado contra Dios, estoy mal delante de Él. Necesito ir a pedir su perdón. Y cuando vamos a pedir su perdón, Él va a estar ahí nuevamente para perdonarnos. Por eso dice la palabra que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, y que debemos de ir y confesar nuestros pecados, y Él va a ser fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque el creyente debe ir creciendo espiritualmente. Amén. Ahora vamos a ver en la palabra, iglesia, de cómo el arrepentimiento va de la mano con la salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y vamos a ver varias citas rápidamente, pero vamos a verlas. Mateo capítulo 3, verso 2. Este es, ya lo leímos, pero igual voy a volverlo a leer. Y es cuando Juan el Bautista viene a preparar el camino del Señor, el camino de Cristo. Mateo capítulo 3, verso 2 dice la palabra: y diciendo, es Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el primer discurso de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pregunta, ¿cuántos escuchamos ese mensaje hoy? No lo escuchamos. Vamos a ir ahora a Mateo 4:17. Jesús principia su ministerio, o inicia su ministerio, ahora es Cristo, y dice la palabra, verso 17 del capítulo 4 de Mateo: y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el primer discurso de Juan? Arrepentíos. ¿Cuál fue el primer discurso de Jesús? Arrepentíos. Arrepentimiento para salvación. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos 2, 38. Lo acabamos de leer también, el primer discurso de Pedro, Hechos 2, 38. Dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hasta que no haya arrepentimiento, no puede venir el Espíritu de Dios a morar. Primer discurso de Juan, arrepentimiento. Primer discurso de Cristo, arrepentimiento. Primer discurso de Pedro, arrepentimiento. Hechos 2:39. Perdón, Hechos 3:19. Hechos 3:19. Segundo discurso de Pedro, Hechos 3:19. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Segundo discurso, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Segundo discurso de Pedro. Ahora, recuerden que en el libro de los Hechos, el segundo gran personaje del libro de los Hechos, después de Pedro, es el apóstol Pablo. Ahora, vean lo que dice Pablo. Vamos a ir a Hechos 20:21. Hechos 20:21.
Ahí hay un discurso de Pablo, y vea lo que dice Pablo en relación a la predicación de él, del apóstol Pablo. Hechos 20:21 dice su palabra: y testificando a judíos y a gentiles. Judíos y gentiles, oigan, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, siempre la predicación de Pablo fue acompañada del arrepentimiento para salvación. Hermanos, hoy en día lo único que la gente le predica a las personas es: crea en Cristo, venga y crea en Cristo, tenga fe en Él. Y está bien, hay que tener fe en Él, pero esa fe debe ir acompañada con arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puede haber salvación. Vamos a ver otro pasaje de Hechos donde habla Pablo. Hechos 26:20. Hechos 26:20. ¿Lo tenemos? Ok, aquí es cuando Pablo está contando su experiencia de salvación ante el rey Agripa. Y él relata su conversión y cómo él es obediente a la palabra de Dios. Y vea lo que dice el verso 20. 26:20 dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Wow. Hermanos, Dios espera fruto de arrepentimiento. Nosotros tenemos yo siempre ando escuchando música en el carro, a veces pongo alguna prédica o así, pero generalmente música. Y me hace gracia porque en una de estas canciones las graban en un concierto. Y en el concierto, el que está dando el concierto, el cantante llega y grita por micrófonos y: ¿quiénes van para el cielo? Y adivine cómo se oye todo el estadio, ¿verdad? Hermanos, todos van para el cielo ahí, según ellos. Según ellos. En un estadio donde están viendo su artista favorito, que los motiva a brincar, a gritar, y llegan a la iglesia. Si es que viene a la iglesia, porque hay personas que tan siquiera no se congregan, o a veces de mes en cuando andan dando pésimo testimonio, pero viene mi artista favorito y paga lo que tenga que pagar. Hermano, a Dios no hay que pagar para adorarle. A Dios no hay que pagar para alabarle. Se le alaba y se le adora de corazón por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario en nosotros. Pero hoy muchos están equivocados y no entienden esto. Un verdadero adorador se convierte cuando se ha arrepentido de su pecado y ahora adora, alaba al Señor de todo su corazón, con todo su ser. El arrepentimiento siempre, hermanos, es parte del Evangelio. No podemos apartarlo. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y si no hay salvación, no hay fruto. Y eso es lo que el Señor fue a buscar a aquella higuera. Ahora vamos a ver, otra vez volvemos a Lucas, vamos a ver el verso siguiente, 8 y 9. El verso 8 y 9 dice ahora: y entonces respondiendo le dijo: Señor, vean qué interesante. Él quería fruto y al no hallarlo dijo: no, hay que cortarlo definitivamente. Pero entonces dice que respondiendo le dijo, sería el viñador que representaría la gracia de Dios, la gracia de Cristo. El viñador le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, gloria a Dios. Y si no, la cortarás
después. En estos versos, el viñador se llena de paciencia y aconseja dar más tiempo para esperar el fruto. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo con su pueblo hasta el día de hoy. Vuelvo a decir esto. El viñador se llena de paciencia, se llena de misericordia. Y Él aconseja dar más tiempo para esperar fruto de esa higuera. Y es exactamente lo que Dios está haciendo con su pueblo hasta el día de hoy. Pastor, ¿usted está seguro? Sí, la Biblia lo enseña. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Aquí viene hablando de la venida de Cristo. ¿Cuántos sabemos que Cristo viene? Está hablando Pedro de la venida de Cristo que debe esperar la iglesia. Y ve lo que le dice, ve lo que dice en el verso 9 del capítulo 3 de segunda de Pedro. Dice así: y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, iglesia. Oigan, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para con quién? Con nosotros, con su pueblo, con los que oyen el evangelio. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Wow. En la parábola se refleja esa paciencia de Dios esperando ese día en el cual Él vendrá. Y va a venir a buscar fruto. ¿Fruto de qué? De arrepentimiento. Él va a venir un día, todavía ahí está la higuera. Pero va a venir un día, y recuerden la parábola, le dice: vamos a esperar a ver, vamos a abonarla, vamos a echarle la palabra para abonarla, esperando a ver si da fruto. Y si no, llegará el momento y va a tener que cortarla. Va a llegar ese día donde va a tener el Señor que cortar. Recuerden en la misma palabra de Dios donde la Biblia enseña que van a llegar muchos en aquel día diciendo: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, hicimos milagros, Señor. Porque sabe, hermano, esto es interesante. Hay quienes creen que ese es el fruto. Hay gente que cree que alguien es espiritual y es lleno de Dios porque habla en lenguas, porque hace milagros, porque tiene una Biblia en la mano. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que vendrán falsos maestros, burladores, engañadores, que se vestirán como ángel de luz, pero que no lo son. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aló, porque hay gente que cree que ese es el fruto. Hermano, ese no es el fruto. Es más, se la voy a poner peor todavía. Hay quienes creen que el fruto es la riqueza. Hay quienes creen que el fruto de Dios es tener un caserón, un carrazo, o tener una iglesia enorme y grande, y creen que ese es el fruto. Ese no es el fruto. Ahora, yo no sé si usted lee la palabra, pero la Biblia habla cuáles son los frutos. La Biblia habla de los frutos del Espíritu y habla de las obras de la carne. Ok, estudie los dos. Y muchas de las cosas que hoy ponen como frutos son más bien obras de la carne. Y no es el fruto de Dios. Y a esos que van a llegar de esa forma, el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca. Hermano, eso es fuerte. Ay, ay, ay.
Dios espera fruto de arrepentimiento en nosotros. Dios espera que nosotros realmente tengamos un cambio de vida. Pero para eso debemos de arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de verdad se han postrado a pedir perdón por su pecado y han reconocido que son pecadores. Hermano, y déjenme decirle así muy rápidamente, porque no es hablar de mí, no es el púlpito para hablar de personas, sino de Cristo. Pero yo le entregué mi vida a Cristo a los 18 años, en una soda. Algunos lo conocen, mi testimonio. Y yo era los que creían que era bueno. No tomaba, no fumaba. Yo era un chiquillo bueno, un muchachillo bueno. Mi único problema, según yo, y no lo veía ni como problema, era que andaba en bailes. Pero en la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, Dios me permitió escuchar el Evangelio. Y en una soda yo me arrepentí. Yo me acuerdo llorar ese día ahí, yo sentirme lo peor de este mundo. Lo peor de este mundo. Y pedirle perdón al Señor porque yo había pecado contra Él. Y yo lo he dicho en mi testimonio, el mismo que entró a aquella soda aquella noche no fue el mismo que salió de ahí. Fue otro, y vino un hambre y una sed de Dios en mí increíble. Algo que era Dios en mí porque no era por mí mismo. Y de ahí un gran anhelo y deseo ardiente en mi corazón por servirle, por conocerlo a Él. Pero ahí empezó también mi vida como cristiano, donde muchas veces y hasta el día de hoy le fallo a Dios, y a veces tengo que tirarme, hermanos, a pedir perdón porque peco contra Dios, porque yo soy un ser humano igual que ustedes, que fallo, que peco, que necesito su gracia todos los días y someterme a su palabra todos los días. Y que cada mañana le oro y le digo: Señor, guía mis pasos, ayúdame hoy a agradarte a ti. Y a veces cuando termina la noche, pensar en que, Señor, hoy pequé contra ti. Y tener que pedir perdón. ¿Por qué? Porque siempre pecamos delante de Dios. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Dentro del Padre Nuestro, hermanos, el modelo de oración del Padre Nuestro, recuerda que dentro de ese modelo hay un momento donde dice: Señor, perdona nuestras deudas. Porque es un modelo de oración. Y es que hay un momento en la oración donde usted debe reconocer su pecado, debe reconocer que usted peca contra Dios y debe pedir perdón y arrepentirse. No solamente, como lo dije, creo que fue la semana pasada, decir ahí: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y bla, 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 bla. Y no saben lo que está diciendo. Es un modelo de oración. Y cada verso, cada pasaje ahí tiene peso en la oración del creyente. Con eso termino, hermanos. Por lo cual, de lo que hemos venido hablando, por lo cual es tiempo de dar fruto de arrepentimiento. Por lo cual es tiempo de dar fruto de arrepentimiento. Y termino con Mateo 7, del 15 al 20. Mateo capítulo 7, del 15 al 20. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra: guardaos. Vea cómo empieza a hablar el Señor aquí: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede
Oigan esta palabra: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo tampoco puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado o será cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermano, yo espero que usted me siga amando después de esta palabra. Pero si usted no quiere amarme a mí, el problema no lo tiene conmigo, lo tiene con Dios. Porque yo no puedo cerrar y obviar su palabra. Y en esa parábola él buscaba fruto. Y el fruto era de arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere de tu vida. Y aquellos que me escuchan aún por internet, es lo que Dios quiere de cada ser humano: arrepentimiento. Él murió en la cruz por ti. Él derramó su sangre por ti. Él pagó el precio más alto que se ha pagado en el mundo entero, en el universo, para que seamos salvos. Pero Él quiere que te arrepientas para que des fruto para Él. Fruto de arrepentimiento. Porque ese fruto de arrepentimiento trae un cambio de vida. Si no hay fruto de arrepentimiento, no hay cambio de vida para salvación. Así que, hermano, yo quiero pedirle que incline su cabeza ahí, cierre sus ojos y usted analice esta palabra. Examínese a usted mismo. Señor, ¿estoy dando frutos de arrepentimiento? ¿Me he arrepentido de mi pecado? ¿He pedido perdón porque he pecado contra Dios? Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de arrepentirnos. Señor, oramos delante de ti, dándote gracias, Señor, por tu palabra, por tu hermosa palabra primeramente, porque ella es la que nos habla. Por ella escuchamos tu voz, Señor, tu consejo. Y hoy hemos sido confrontados, Señor. Hemos sido confrontados, Señor, con tu palabra, en que debemos de dar fruto de arrepentimiento, porque tú buscas eso. En aquella higuera, Señor, tú llegaste a buscar fruto en ella. 3 años, Señor, esperaste. Y ahí vemos tu gracia, Señor. Porque tú estás esperando, como lo dice Pedro, eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Hoy queremos arrepentirnos, Señor. Hoy pedimos perdón por nuestro pecado. Hoy nuevamente venimos a ti como el primer día. O tal vez hoy es el primer día donde venimos a ti, Señor, en arrepentimiento, en dolor. Donde sentimos el dolor por nuestro pecado, eso que hemos hecho, que está mal delante de tus ojos, Señor. Perdónanos. Nos arrepentimos, Señor, y te entregamos nuestra vida, nuestro corazón. Te reconocemos hoy como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor?